Aló, Buen día, ¿cómo Celina. están? Muy bien, muy bien. No tenemos la imagen. ¿La tenés bloqueada? A Ah, ver, ahí estamos. ahí estamos. Ay, Perfecto, Celina. ¿Cómo Muy están? bien, ahora sí. Hacemos la introducción. Ahora estamos con Celina Calori, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Celina, ayer se venía anunciando de que podría haber un acuerdo de precios y de no encontrar un acuerdo de precios, un control estricto. En realidad se puso precios máximos a más de 1.400 productos. Eh, lo primero que te pregunto es si que la economía tiene un libro, varios libros que dicen expectativas, ¿no? Expectativa y expectativa. Cuando siempre se venía hablando de que iba a haber un control de precios o un acuerdo de precios, las empresas se anticipan y aumentan mucho más los precios de lo que lo tienen que aumentar justamente por esa expectativa. Llegamos a un punto en el cual vemos valores estrafalarios en este mes de octubre. Este acuerdo de precios, en realidad este control de precios, veo que ha retrotraído valores a septiembre. Entonces ahí viene la pregunta, ¿dará resultado? Así es. Bueno, bien como vos mencionás, lo que sucedió en la última semana fue una aceleración en los aumentos de precios. Nosotros tenemos un monitor de precios en CESO, donde medimos los precios de supermercados en distintos puntos del país y nos sorprendimos esta semana cuando corrimos la base de datos para atrás 7 días, porque vimos que hubo incrementos muy por encima de lo que venían siendo los incrementos semanales. Estoy hablando de un incremento de 1,4% en una semana. Esto se condice con el momento en el cual el nuevo secretario de Comercio Interior anuncia que va a llamar bueno, a las empresas para poder acordar los precios de 1.500 productos aproximadamente. Y lo llamativo o bueno, lo preocupante es que justamente los precios que se incrementan tienen que ver con los precios de la canasta básica alimentaria. De los 10 productos que más aumentaron, 7 corresponden a la categoría de alimentos secos, que sabemos que son también de algún modo los que componen la canasta básica alimentaria, y esto es preocupante. Si va a funcionar y no, y yendo a tu pregunta concreta, bueno, yo creo que acá lo que se va a requerir principalmente es un control efectivo de esta medida. Tenemos historia en Argentina de distintos acuerdos de precios, algunos han funcionado y otros no han funcionado. Y acá tiene que haber por un lado, está bien la decisión política de querer poner un freno a estos incrementos, porque justamente lo que vimos esta semana es que no había fundamentos macroeconómicos para que esto sucediera. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, los principales precios o costos que tienen estas empresas no tuvieron ningún salto brusco en 7 días como para justificar un incremento en alimentos secos por encima del 5%. Entonces, está muy bien como decisión política que el Estado tome cartas sobre el asunto y que busque poner un freno a los precios de los alimentos que están de algún modo desmadrados, ¿no? No tenemos referencia ya, casi básicamente, ¿no? Con lo cual creo que por un lado la decisión política es positiva, no creo que sea una solución al tema inflacionario. El tema inflacionario es mucho más complejo, no responde solo a un sector, como en este caso el alimenticio. Entonces creo que acá está faltando el programa integral, ¿no? ¿Con qué vamos a acompañar este Mm, acuerdo de precios en este sector? ¿Qué va a pasar con los otros precios de la claro. economía? ¿Qué va a pasar con los salarios también, ¿no? Y después el control que requiere todo este tipo de medidas y de algún modo también la responsabilidad empresaria acá también está Celina, jugando. Estamos hablando, te, sí, te, te, perdón. te hago una pregunta como economista, ¿no? Como economista, eh, vos como economista, eh, que tiene que ver para mirar otros países, ¿no es cierto? Entonces a veces me pregunto, ¿qué tiene el argentino en particular, nosotros en nuestra cabeza? Porque cuando uno mira al resto de los países no tiene precios controlados, no tienen precios máximos. Hay disputas, obviamente, entre grandes empresas, pequeñas empresas. Hay
hay disputa entre gobiernos y formadores de precio en todos los países. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? No tienen, vamos a usar la palabra cepo, cambiario, no tienen límites de exportaciones, de importaciones. Eh, la mayoría de los países, estamos hablando, si agarras América, el 90%, el 95% no lo tiene. ¿Qué es lo que tenemos nosotros los argentinos para que tener que caer en este sistema, en la cual la verdad que no es bueno, un sistema de tipo de controles, de, 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 de manejar las exportaciones, las importaciones? ¿Qué es lo que tenemos los argentinos? Bueno, en realidad yo no diría los argentinos, sino en general lo que tiene que ver con la matriz productiva de nuestro país. Eh, que por supuesto también puede haber otros países con matrices productivas similares, pero bueno, en Argentina se juntan varias cuestiones. Cuando hablo de la matriz productiva, hablo de una economía que funciona principalmente a dos velocidades, o tres podríamos agregar en los últimos años. Quiero decir con esto un agro que es muy competitivo a nivel internacional, con todo lo que tiene que ver con las agroexportaciones como motor de ese agro y como también generador de las divisas necesarias para otro sector, para que otro sector pueda funcionar, que es la industria, y una industria que ha tenido cierto desarrollo, pero que no termina de ser competitivo, ¿no? A nivel internacional, y entonces empieza a demandar esos dólares que son escasos, ¿no? Entonces, esta matriz y la tercera velocidad, por ahí podríamos incorporar a todo lo que tiene que ver con la economía popular, que creo yo que es un actor más de nuestra economía y que hay que tomarlo como tal, y ya incorporarlo también en los planes de gobierno, porque es un actor muy importante también en nuestra estructura económica de los últimos 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas tres velocidades de la economía requieren ciertas cuestiones. Por ejemplo, el agro está pidiendo siempre un dólar más alto para sus exportaciones, mientras que la industria necesita que el tipo de cambio no se dispare porque si no se le disparan los costos internos. Entonces son todas cuestiones que se van conjugando. Yo creo que esto está muy vinculado siempre a esos cuellos de botella que se hacen en el tema de las divisas y el tipo de cambio. De ahí en más, hoy el tema de la inflación es particular y tiene multicausalidades. Hoy no podemos hablar que haya una inflación por devaluación porque no estamos teniendo una devaluación del tipo de cambio. Entonces, ¿a qué está respondiendo hoy esta inflación? Bueno, tenemos una inercia inflacionaria que está por encima del 40%. Cuando hablo de inercia inflacionaria es el piso en el cual se planta esta inflación, ¿no? A partir del cual crecen los precios. Fíjate vos que hasta el año 2015 aproximadamente teníamos una inercia inflacionaria que era del 20%. Con las devaluaciones que vinieron en el año 2019 y principalmente, en el año 2018, ese piso se puso al 40%. Y la inflación se empieza a actualizar por la inflación pasada. Entonces se empieza a retroalimentar ahí la cuestión. Y esa es la inercia que tenemos que romper. Ahí tenemos que apuntar, que no se rompe solamente con un acuerdo de precios en el sector alimenticio, sino más bien que acá hay que buscar un acuerdo mucho más acabado, mucho más amplio, con decisión política, con conducción política, donde todos los actores de la economía se sienten a resolver el tema de precios, porque acá a mí me parece que obviamente ganan unos pocos, pero a la larga no está ganando nadie, y las mayorías son las que siempre lo pierden, ¿no? Porque pongámonos a reflexionar, si no hacemos estos movimientos bruscos de precios, generamos que se recompongan los ingresos de la familia y que se pueda comprar más y con eso también mejorar la rentabilidad de las empresas. Entonces, me parece que acá tiene que haber también un compromiso en poder poder recuperar, reactivar la actividad económica y principalmente el consumo. Sí, 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 sí. De palabra, efectivamente, es cierto. Lo que a mí me parece, o lo que quiero ver es por qué los empresarios argentinos son tan malos. Si yo lo miro a empresario Donald Trump, era malo en Estados Unidos siendo empresario, malo en el sentido de lo que estamos mirando nosotros. Me aumentaste los precios, me hiciste esto, me hiciste tal cosa. Eh, Hay empresarios malos en todo el mundo, malos en ese sentido que estamos hablando, ¿no? Que buscan maximizar su rentabilidad y no sea social. Ahora, ¿por qué en la Argentina hacen tanto daño y en el resto del mundo no? Bueno,
Tiene que ver con estas características propias de nuestro país, que eso se dimensiona y se sobredimensiona, y que también, por ejemplo, esto que veíamos esta última semana, ¿no? No tenemos ningún fundamento para que lo hagan y lo hacen igual. ¿Y qué están buscando? Tal vez en esta semana poder ganar un poco más, porque el acuerdo de precios es retroactivo el 1 de octubre, ¿no? Entonces, en realidad, si se van a cumplir ese acuerdo de precios, este incremento brusco que hicieron en una semana, lo que hizo fue aprovechar un poquito más estos días para ganar mucho más a costa de el resto, ¿no? Las mayorías, el resto de las familias argentinas que sabemos que estamos transitando un problema muy grave en el tema de ingresos, de poder adquisitivo, y que de una vez por todas tenemos que sentarnos y poder definir esto, ¿no? El problema de la pobreza, de tener 45% de pobreza en Argentina, es un problema que debe ser de todos, no solamente de quienes son pobres. Todos tenemos que recapacitar y reflexionar sobre este tema y poder encontrar en dónde están esas cuestiones porque están retroalimentando y también sentir lo propio, ¿no? Que eso también nos afecta, porque también nos afecta la pobreza y la inseguridad. Yo estaba escuchando lo que estaban hablando antes ustedes, y creo que todas estas cuestiones van un poco de la mano y también se van retroalimentando, ¿no? Cuanto más pobreza también hay más inseguridad por las diferencias que hay también, ¿no? Las disparidades y las diferencias, las brechas que hay de ingresos, y Celina, eso también hay que tomarlo entonces como una responsabilidad propia, ¿no? Celina, te pregunto también, el gobierno no tendrá que mirar también su política económica, porque nosotros hablamos como que la política económica, cosa que para algunos todavía no está muy bien anunciada, ¿no? No se ha hecho un plan económico, sino Guzmán fue, bueno, manejando el dejar hacer, dejar pasar durante este año y medio. Nos agarró la pandemia, obviamente, nos agarró la crisis de la deuda, donde teníamos primero un default con inversores privados y todavía tenemos, no en default, pero una deuda no arreglada con el Fondo Monetario Internacional, porque de no arreglarla, en el mes de marzo o abril entraríamos en default, pues no tendríamos los 18.000 millones que le tenemos que pagar. Digo, ¿no habrá que revisar si la política económica está bien? Sí, por supuesto, hay que revisar y hay que, en el tema inflacionario, como yo te decía al inicio, hay que tener un programa antiinflacionario, no decisiones aisladas. Que, repito, a mí me parece que está muy bien que se busque un acuerdo o se busque tener precios máximos, pero eso tiene que ir acompañado con una estrategia de qué hacer el día, el 8 de enero, digamos, qué vamos a hacer el día que sigue a esto, ¿no? Que cuando se descongelen esos precios, ¿cómo vamos a seguir con el tema de los precios? Mm. ¿Cuál va a ser la estrategia inflacionaria? Y después lo del Fondo Monetario, por supuesto, también, ¿no? A ver, hoy la cartera de economía está muy abocada a resolver ese problema de la deuda. Bueno, yo creo que ese problema de la deuda, con el fondo hay que acordar. Mm. Ahora, ¿es momento para estar solamente abocados a acordar con el Fondo Monetario cuando tenemos 45% de pobreza, cuando la canasta básica alimentaria supera o duplica el salario mínimo vital y móvil? Bueno, Me parece que hay sí es prioridades. momento, porque si no lo haces, el 45 se va al 90. Si hay que acordar con el Fondo Monetario, yo creo que hay que hacerlo. Creo que ese acuerdo no puede condicionar de ninguna manera el accionar, digamos, la política macroeconómica del gobierno. Es Bueno, decir, pero si con la acá no política podemos solamente. macroeconómica no condicionada del Fondo Monetario Internacional le tenemos el 45% de pobres. Habría que ver si no está condicionada, Y si no lo digamos. estuvimos nunca, desde el Estuvo año mirando 2000, la si del estuvo año mirando 2000, la cartera económica este año, el año pasado, cuidando el déficit fiscal. Bueno, estaba mandando un mensaje probablemente, Celina, desde el ¿no? año 2007 hasta el 2018 pasaron 11 años sin condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. No pisaron la Argentina. Solamente el Fondo Es Monetario cierto, Internacional es 2018. cierto. Y la pobreza se redujo hasta el año 2013, 2014, cuando empezó a haber un estancamiento y luego un repunte a partir del Eh, año 2015. Es eh, cierto, no solamente con los condicionamientos del fondo son claro. los generadores de la pobreza. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que no podemos hoy, no puede estar hoy la cartera económica, el Ministerio de Economía solamente mirando la cuestión de la deuda, sino más bien yo creo que tienen que estar redoblando esfuerzos para solucionar la macro interna. La cuestión de la deuda, por supuesto, hay que salir de esta situación, hay que ver la forma de pagar, es una deuda
impagable, es una deuda contraída irresponsablemente, no tenemos los recursos ni los vamos a tener el próximo año para afrontarlo, con lo cual hay que acordar estirar esos plazos. Ahora bien, que ese acuerdo no siga incidiendo en las decisiones que toma la cartera económica. Sí, sí, sí. Yo siempre razono lo siguiente, para cada decisión eh, siempre hay actores que trabajan, ¿no es cierto? Vos decís, mirá, si no arreglamos, no nos preocupemos por la deuda. Y yo te digo, el señor Don Molinos Río de la Plata, tiene nombre y apellido, no importa, fabrica fideos y fabrica, qué sé yo, alfajores y fabrica, no sé, mayonesa en la Argentina. Y dice, mirá, si no arreglan con la deuda me tengo que ir a Brasil, si total, ¿para qué me quedo acá en la Argentina? Y agarran las empresas y se van. O sea que nosotros tenemos que tener empresas en Argentina que produzcan y que den laburo. Si no, no la vamos a tener nunca. Por supuesto, y para que las empresas produzcan algo fundamental es generar demanda interna, mercado Seguro. interno, y para ello hay que estar promoviendo el mercado Sí, interno y el sí, consumo sí. y poniendo los esfuerzos del Estado en generar eso. Por supuesto que también se puede, digamos, no tiene que ser una cosa u otra, se puede Claro, complementar. Hay claro. que trabajar articuladamente entre las distintas Ah. áreas del Estado. Muchísimas gracias, Celina. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un saludo. Celina Calore, de CESO, Centro de Estudios Económicos y Sociales de Scalabrini Ortiz. Clara.